Bueno, a ver, se lo advertimos. 10 minutos de política internacional, de economía, de lo que nos pasa. No somos el ombligo del mundo, pasan cosas importantes en todos los lugares, pero por supuesto siempre estamos mirando a través de nuestros filtros, ¿no? Y está para eso, volvió ahora, en el 2019, el profesor Morazzuti. Bienvenido, ¿cómo le va, profe? Hola, buen día. Profe María o doctor, José. ¿qué le digo? No, me da lo mismo. ¿Profe le decimos? Sí, este año le decimos profe. Bueno, gracias. Bueno, a ver, Venezuela es el boom en las noticias por todo lo que se está viviendo. ¿Es lo único que tenemos que estar mirando? ¿Es lo que pasa en Venezuela con...? No, lo que pasa, María José, es que sí, claramente es una situación delicada porque tiene la posibilidad de terminar una guerra civil. Por eso es algo que todo el mundo lo está mirando con mucha atención. Piensen que en Venezuela tienen dos gobiernos o dos personas que se consideran presidentes. Aparentemente, según las explicaciones de constitucionalistas venezolanos, claramente toda esa asamblea inconstitucional que generó Maduro a través de una reforma constitucional es ilegítima y por lo tanto su gobierno es ilegítimo. Y la Asamblea Nacional anterior, que era de mayoría opositora, terminó nombrando, conforme la Constitución de Venezuela, a Juan Guaidó como presidente interino. Interino, sí. Ahora, claramente la situación es delicada porque el presidente Maduro, que estaba acostumbrado a encarcelar a los opositores, no se animó a encarcelar a Guaidó, al menos no por ahora. Además, Venezuela ha tenido un éxodo de gente de varios millones de personas, que creo que llegan a 4 en total, entre los que estaban en Miami antes y los que han ido los últimos años, y esto está generando tensiones en toda la región. Si esto se agrava, podrían recurrir a las armas. De hecho, el miedo que hay es que alguien intente fomentar algún tipo de guerra civil. Bien. No nombró a Estados Unidos en toda la descripción que me hizo de Venezuela. No, lo que pasa es que Estados Unidos hasta ahora se que lo mantenía venimos escuchando en todas las noticias, ¿no? No, porque no, pero Estados Unidos se interviene Estados ahora, Unidos... porque Estados Unidos se limitaba a criticar, pero seguía teniendo negocios con la principal empresa venezolana, que es PDVSA, la empresa petrolera. Ahora lo que han dicho es que ellos van a seguir recibiendo petróleo de Venezuela, pero los pagos se van a congelar o se van a poner a disposición de señor Guaidó, de manera que básicamente los deja sin fondos. De hecho, la semana pasada supimos que el presidente Maduro había ordenado vender oro del Banco Central a Rusia, creo que a Emiratos Árabes y a otros países, para tener algún tipo de moneda dura, de dólares, para poder comerciar internacionalmente. Bien. O sea, que antes Estados Unidos no lo hacía. O sea, era algo discursivo, pero claro, el negocio petrolero no se tocaba. Continúa. Lo que muchos temen es que quiera Estados Unidos controlar las reservas petroleras. ¿Por Sí. qué? Porque China ha hecho negocios con Venezuela y, si mal no recuerdo, parte de eso se paga con petróleo que los venezolanos envían a los chinos. Estados Unidos, desde la época de Trump, tomó una decisión de sacarse a China de todo el hemisferio americano, en el sentido de que busca minimizar la influencia económica y indirectamente política, porque con el tiempo lo económico lleva a lo político, de China en el hemisferio de ellos, que lo consideran como un hemisferio propio, ¿no? Su patio trasero. O sea, hay un movimiento geopolítico muy importante que se dio ahora porque ahora es más fuerte la presencia china, antes no era necesario hacerlo. Se acabó la Unión Soviética, para China resurge como una potencia económica, entonces claramente Estados Unidos en todo el mundo quiere evitar que China crezca más. Entonces, ¿cómo lo hace? Aumenta la tensión militar en China, por ejemplo, con todo el cinturón de países que están vecinos a China, ha hecho tratados de alianza, algo similar como se hacía contra la Unión Soviética en los años 50, ha aumentado gastos militares y presencia norteamericana en la zona, principalmente en el mar de la China, donde los chinos se quieren apoderar de un pedazo de mar muy importante, en contra del derecho internacional. Y a nivel económico han dicho, bueno, vamos a parar con esta relación asimétrica donde China puede violar las patentes y como las empresas norteamericanas ganaban igual, se dejaba pasar. Ahora ya no se deja pasar nada. En este sentido, el gobierno norteamericano representa un cierto interés que hay en parte de las industrias norteamericanas que les preocupa la globalización y eso de la deslocalización de las empresas. O sea, hay empresarios, hay políticos que piensan, o sea, por eso no es Trump solamente que está en esto,
es más, las automotrices están en contra de Donald Trump. Hay empresas que consideran que, bueno, no puede ser que todo se haga en China y se exporte a Estados Unidos, porque una vez que uno pierde la base industrial, el país a la larga termina atrasándose. De hecho, eso es lo que pasó en la Argentina. O sea, cuando la Argentina empezó a desindustrializarse masivamente, primero durante el gobierno militar y luego con el gobierno Menem, que fue el más desastre hizo a la industria argentina, eso repercutió en lo que tenemos ahora. Mucha pobreza, falta de gente capacitada, muy baja calificación de todo nivel, imposibilidad de hacer ciertos proyectos industriales y un aumento de la pobreza, porque la destrucción del aparato industrial genera mucha pobreza. Eso pasa en todo el mundo. O sea, una cosa es un país pobre, agrícola-ganadero, que se maneja con niveles de vida bajos, y otra cosa es un país industrial que se desindustrializa. La zona argentina se desindustrializó a propósito, que es mucho peor todavía. Ahora, en el caso de Estados Unidos, ¿qué pasaba? Las corporaciones multinacionales trabajaban en China porque era más barato. A cambio de eso tenían por ley que asociarse con un empresario chino, que básicamente realmente era una empresa del Estado chino, y tenían que transferir tecnología. Pero aparte de eso, los chinos copiaban afuera de estos tratados, de estos acuerdos comerciales, copiaban tecnología norteamericana y reproducían ilegalmente y dando todas las patentes, derechos de patentes sin marca. Bueno, eso pasaba, pero como se ganaba tanto dinero, no pasa nada, los gobiernos lo dejaban para otro pasar. lado, claro. Ahora con Trump dice, no, esto se acabó. ¿Por qué? Porque realmente Estados Unidos está en una crucijada. Estados Unidos pasó de vivir una era bipolar, donde él y la Unión Soviética eran los dos grandes adversarios, a un momento unipolar que empezó en el año 91, que duró más o menos hasta el segundo mandato del presidente Bush. Esto fue antes de Obama en el 2008. Y ahora claramente la presencia económica china es más importante, hay un resurgimiento de Rusia que es mínimo, porque Rusia no tiene ni remotamente el poder que tenía antes, pero eso hace que cambie todo el panorama. Y bueno, y Venezuela entra dentro de esta geoestrategia, decir, bueno, ¿para qué seguimos teniendo a los chinos por todos lados, apoyando gobiernos que no nos convienen? Les aclaro, Estados Unidos no va por la democracia, Estados Unidos lo que busca es sacarse un enemigo. Además, Maduro, al igual que Chávez... ¿Es una guerra de titanes en un punto que en este caso es Venezuela? No, es un problema interno donde alguien mete la cuchara, es diferente. Ahí está. No, es como, podría ser algo como lo de Vietnam. No es el gran punto decisivo que el mundo está en vilo por lo que pasa. No, es un problema interno que puede derivar mal, donde alguien dice, no, bueno, esto acá aprovechamos la situación y sacamos dos enemigos. Porque Maduro tiene un discurso, al igual que Chávez, notoriamente norteamericano, anti-norteamericano. A pesar de que ellos negocian con Estados Unidos. Ahora, no se olviden que había relación entre la FARC y el gobierno de Chávez, en la guerrilla colombiana. La FARC también tenía contactos con el narcotráfico. Los Estados Unidos es enemigo de ambos. Sí. O sea, hay una... Chávez quería hacer no una Cuba, pero un sistema socialista ad hoc, o sea, especialmente de ellos, que terminó en un desastre total. O sea, la situación de Venezuela es peor que la de Cuba. El tema del sistema socialista en ningún lugar del mundo ha funcionado. Y cuando China empezó a andar bien es porque empezó a aplicar el sistema capitalista. Eso es un hecho histórico, ¿verdad? Usted dirá, no, pero el socialismo puede funcionar. Sí, pero económicamente hasta ahora no hay ningún país que ha sido exitoso. Todos han terminado fracasando. Entonces, bien. De eso es lo que pasó en Venezuela. Entonces, esta preocupación que se tiene es fundamentalmente por una posible guerra civil. Ese es uno de los miedos. Si se sigue fogoneando y se sigue claro, es que no es que fogoneando. Lo que pasa es que la conflicto... situación es insostenible por esto. Hay dos gobiernos que se consideran legítimos. Una parte importante del mundo, la más rica, reconoce al gobierno de Guaidó. En los países contendientes de Estados Unidos reconocen a Maduro, pero tampoco intervienen militarmente. O sea, que la verdad que no es eso. Y Estados Unidos ahora dice que no, ahora a partir de ahora yo no les mando más dólares. Entonces, ¿qué le queda a Venezuela? O puede pasarse al Bitcoin, ellos tienen una moneda virtual, o sea, utilizar monedas virtuales en sus pagos, usar otro tipo de monedas, por ejemplo, hacer un acuerdo con China con los yuanes. Algo parecido ha hecho Irán. Recuerden, ayer nada más Rusia llegó a un acuerdo con Irán para no usar más dólares en sus transacciones mutuas.
La Unión Europea la semana pasada también hizo pero eso va a poner de cabeza a Estados Unidos. Bueno, es que el problema es que el poder americano se sustenta en no poca medida en que el dólar es la moneda de cambio del mundo. Cuando un país quiere salirse de ahí, puede recibir un grave problema económico, militar de parte de Estados Unidos. O sea, recuerden que cuando se produjo la crisis del petróleo en 1973, que fue una respuesta de los países árabes al apoyo de Occidente a Israel en la guerra de Yom Kippur, como retaliación los árabes aumentaron violentamente el precio del petróleo. Pero, como la mayor parte de la distribución, casi toda la distribución, nacía en empresas norteamericanas o europeas, los americanos, y eso lo contó públicamente el embajador de Arabia Saudita, el embajador norteamericano de Arabia Saudita, en esa época, él dijo, yo hablé con el rey de Arabia Saudita y le dije, mire, si usted aumenta el precio del petróleo, las empresas americanas van a ganar mucho más. Así que nosotros no tenemos problema con eso. Pero todo el dinero, la transacción se tiene que hacer en dólares y utilizar bancos norteamericanos. Y de hecho, los dólares fueron todos a los bancos de Estados Unidos, en menor medida a Inglaterra. Y de ahí ese es el comienzo de la crisis de la deuda externa de los años 80. Porque los bancos tenían tal cantidad de dinero, llamado petrodólares, pero en realidad eran dólares comunes y corrientes, que empezaron a presionar a los gobiernos de distintos países a aceptarlos como préstamos. Claro. Y ahí fue cuando la Argentina se endeudó masivamente. Y después vino la crisis de la deuda, ¿verdad? O sea, ve para que está todo relacionado. Sí, exacto, está todo relacionado, globalizado desde siempre. Lo que pasa es que ahora lo vemos en las redes. Pero ahora está más globalizado que antes. Más todavía y nos comunicamos más rápido y todo es más veloz, la comunicación es más rápida. Pero en realidad el globalizado está desde Colón para acá. No, la globalización es un proceso incremental, o sea, se produce permanentemente a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que ahora es mucho más importante. Si usted ve en el siglo XVI, o sea, en el 1500, las redes comerciales de los holandeses y los portugueses que llevaban especias desde Asia y las llevaban a Europa, ya ahí hay un rasgo de globalización. Pero era la mitad. Era muy poquito. Claro. Bueno, después en el siglo XVIII se agregan la producción de azúcar del Nuevo Mundo, el cacao, el maíz, la papa. Entonces con el tiempo se va generando redes comerciales que hacen que regiones que antes eran aisladas y autónomas se vayan interconectando con otras. Es un proceso que siempre existió. Lo que pasa es que históricamente los procesos de interconexión comercial generan muchísima riqueza. También generan guerras, invasiones, imperios, etcétera. Pero también generan mucha riqueza, esa es la verdad. Y también genera migración. Sí, un movimiento poblacional. Exactamente. Ahora más que antes. Antes no era tan fácil la migración. Claro. Pero tampoco es una cosa nueva, pues si usted ve en la historia, ve grandes migraciones de gente. Por ejemplo, los que huían de los mongoles se iban en masa a Europa, o pueblos desplazados por otros pueblos, o los bárbaros que invadían pacíficamente el Imperio Romano. O sea, la migración es un fenómeno común en la historia. La próxima hablamos de migración. Muy bien. Y todo lo que nos trae al inconsciente la migración, ¿no? Los miedos, los prejuicios. Sí, es un tema muy, muy complejo. No es fácil conceptualizarlo en una sentencia, ¿no? en una oración. Muchas gracias. Bueno, encantado. El profesor Morazzuti hablando. José, ¿te quedaste con algo ahí para preguntar? ¿Alguna cosa? No, fue clarísimo. Bien, sí. ¿Sí? Bueno, gracias, muy profe. Nos vemos la próxima entonces con política, economía internacional. Todo el planeta lo recorremos acá en este ratito.